consiste en una presentación de la aplicación Productor Exposiciones orientada a empresas que simplemente se dedican a comercializar y a instalar productos. Entonces, este es un poquito el esquema de lo que vamos a ver. Entonces, vamos a empezar con la parte de presupuestos. Esta es la pantalla principal de la aplicación. Para acceder a presupuestos tenemos un botón directo aquí que nos permite acceder a esa pantalla. Como en cualquier pantalla de las que abrimos, cualquier opción de las que abrimos en la aplicación, lo primero que vemos siempre es una lista de los registros que ya existen previamente. En este caso, pues son los presupuestos que ya tenemos registrados en la aplicación. Esta lista es personalizable para cada usuario, con los campos que quiere visualizar y demás. Nos permite filtrar fácilmente. Pues, por ejemplo, aquí si queremos ver un presupuesto de gomis que esté pendiente, pues puedo filtrar por el nombre del cliente y por el estado y ya puedo ver esos presupuestos. Vale, también tengo una vista previa de lo que incluye cada uno de los presupuestos, con lo que puedo ir navegando para visualizar lo que tiene dentro, independientemente de que pueda darle editar y ya veo todos los detalles de ese presupuesto con todos los datos. Vale, si hago clic aquí en este botón, pues elimino todos los filtros y ya vuelvo a ver todos los presupuestos. Ahora, para crear un presupuesto nuevo, pues botón nuevo, identificamos la fecha, la delegación, el cliente. Desde aquí indicamos el código del cliente al que vamos a hacer el presupuesto. Si sabemos el código, directamente lo podemos registrar. Si no, pues siempre podemos usar la búsqueda. Y en este caso podemos buscar por cualquier campo, por el nombre, por la dirección y demás. De nuevo, si buscamos gomis, por ejemplo, pues selecciono aquí este cliente. Y ahora pulso intro. Bueno, también reseñar que aparte de clientes podemos hacer presupuestos a clientes potenciales. Los clientes potenciales son pues clientes que todavía no han hecho una compra definitiva, no hemos hecho ninguna factura y entonces los podemos tener registrados en un fichero aparte, en un maestro aparte, de forma que los tenemos separados de los clientes que realmente han comprado. Entonces, si hacemos muchos presupuestos a particulares, pues, es sobre todo útil para este caso. Si trabajamos principalmente particulares, pues realmente si hacemos 300 presupuestos y de esos 300 realmente facturamos 30, pues no llenamos el fichero de clientes con un montón de fichas que luego realmente no son clientes, no han comprado. Pero podemos registrarlos como potenciales de forma que tenemos esa gestión. Tenemos su ficha registrada, sus datos. Podemos llevar una gestión de agenda que no entra en el alcance de este webinar, pero tenemos herramientas relacionadas para poder tener toda la información de esos clientes potenciales. Y cuando ya nos compran, los convertimos en clientes y ya facturamos. Vale, pues ya hemos creado el presupuesto para este cliente con sus datos, su forma de pago que viene de su ficha. Aquí podemos indicar una referencia para este presupuesto, que es la referencia para el cliente, y a continuación ya directamente aquí podríamos añadir las líneas de este presupuesto. Si sé el código del producto, como es el caso, lo puedo seleccionar y ya está. ¿Vale? Indico el código del producto, indico el acabado, es el color. Veremos que hay determinados productos que pueden tener varios colores. En este caso, como no presenta diferentes colores, pues va en acabado único. Indico la cantidad y ya este es un artículo por unidades donde ya tengo el precio y el total de la línea. Tengo aquí una herramienta para poder indicar descripción manual, de forma que aquí podría indicarle, pues, por ejemplo, las medidas. Vale. Y esto sería una forma rápida de hacer un presupuesto. Ahora directamente podríamos darle a imprimir. Podemos elegir entre distintos formatos de impresión. Yo voy a elegir el formato con dibujos. Vale. Y esto sería una forma rápida, como os digo, de hacer un presupuesto. Ahora veremos que tenemos determinadas herramientas adicionales que podemos usar. Este es el formato de impresión estándar de presupuesto o de la demo, vamos. En vuestro caso, este formato lo personalizamos con vuestro anagrama, vuestros datos y demás. Y con el diseño, incluso con el diseño que queráis del documento.
Vale, volviendo a este presupuesto, hemos hecho un presupuestado rápido. Este es el presupuesto que acabamos de hacer. Añadiendo la línea directamente aquí, ¿vale? Determinados productos, esto es porque es un artículo directo y ese artículo directo simplemente lo introduzco medidas en caso de que sea un artículo que permite medidas, cantidad y ya está. Hay otro tipo de productos que son las estructuras que se llaman en la aplicación que ya permiten más opciones. Tenemos opciones para elegir, tenemos el tema de acabados, dimensiones y demás. Entonces, para eso tenemos aquí un botón para añadir línea en el presupuesto y en este caso aquí ya podemos elegir entre artículos, que es lo que hemos hecho antes en la rejilla directamente, o estructuras. Si voy a estructuras, podemos usar el buscador, la herramienta de búsqueda, ¿vale? Y usar, vamos a ver un ejemplo. Vale, este por ejemplo que sería una mampara. Luego veremos incluso cómo se configura este producto, una pequeña introducción a la configuración de productos. Vale, aquí puedo indicar la cantidad, puedo indicar las medidas, aunque ya vienen unas medidas estándar. Puedo indicar la referencia de esta línea, pues si esta es la que va en el aseo principal, por ejemplo, pues podríamos indicarlo así. El acabado o el color, si aquí doy a buscar, pues me aparecen los acabados disponibles. En este caso puede ser bronce, blanco o plata. Vale, pues elijo plata, por ejemplo. Y a continuación tengo aquí abajo una serie de opciones. Estas son opciones que hemos configurado en el producto, luego lo veremos. Entonces, pues tengo para elegir el tipo de tirador y si lleva vidrio translúcido, sí o no. Además, el vidrio translúcido, si os fijáis, en el tirador sí que tenía seleccionado por defecto uno. En el caso del vidrio no está seleccionado ninguno, pero me aparece aquí esta admiración porque la selección es obligatoria. Si yo intento grabar así, me va a decir que tengo que elegir una opción en el caso del vidrio translúcido. Entonces, eso forma parte de la configuración de la estructura. Entonces, con estas características, ahora grabamos y ya, según la configuración que tenga ese producto, nos va a generar una valoración. Vale, pues aquí tenemos la primera línea que hemos insertado y esta otra de la mampara con, pues eso, con las medidas, las cantidades, precio y demás. Vale, en cuanto al presupuestado, tenemos más herramientas, pero bueno, lo importante es esto que hemos visto. Sí que, bueno, simplemente reseñar, una vez que hemos hecho el presupuesto, si tenemos los precios, bueno, son los precios de tarifa que tenemos asignados en los artículos, salvo que el cliente tenga algún precio neto. Los descuentos también nos aplicaría los descuentos que el cliente tenga en su ficha, aunque aquí podríamos también personalizarlos, podríamos modificar e indicar un descuento manual. Y luego también comentar que tenemos acceso a un análisis de costes del presupuesto. Vale, actualizo el coste y entonces, bueno, pues tengo... Estos son datos de ejemplo, ahí en algunos casos no tengo coste, ¿vale? Pero en los productos donde tengo coste, pues ya me aparece familia por familia, el coste de la venta y el margen. Y tengo también el coste global, la venta global y el margen global de este presupuesto. Vale, el siguiente paso cuando nos aceptan este presupuesto, lo lógico sería que registremos, normalmente si trabajamos, productores posiciones está orientado pues eso, a empresas que comercializan y que revenden productos. Lo lógico sería pues registrar una entrega a cuenta, ¿vale? Si trabajamos con un particular, un producto que vamos a pedir a medida para ese cliente, pues lo lógico sería pues eso, registrar una entrega a cuenta. Entonces, eso está contemplado directamente en el propio presupuesto. O bien tenemos un paso, los siguientes pasos en el proceso de ventas son pedidos, albaranes y facturas. El paso intermedio de pedidos no es obligatorio. Cuando hay producción sí, porque los pedidos son los que nos ayudan a organizar la producción, pero en este caso normalmente no se suelen usar, con lo que directamente podríamos hacer albarán y factura cuando ya vayamos a servir estos productos. Entonces, el cobro a cuenta lo podemos registrar directamente ya en el propio presupuesto. ¿Vale? Entonces, pues nada, aquí en la pestaña datos adicionales tenemos un apartado de cobros a cuenta. Vale, y desde aquí podemos añadir un cobro a cuenta nuevo. Por defecto es la fecha de hoy. Por defecto
debo indicar o bien una cuenta bancaria o bien una caja destino, ¿vale? Yo tengo aquí creadas una serie de cajas o bien una serie de cuentas bancarias. Entonces, puedo indicar, pues eso, destino a caja o destino a cuenta bancaria, e indico también el importe del cobro a cuenta que estoy recibiendo. ¿Vale? Puede ser parcial respecto al total del presupuesto y pueden ser varios cobros a cuenta. Si yo ahora recibo 2.000 euros y dentro de 15 días otros 500, pues no hay problema, los puedo registrar. Entonces, esto quedaría registrado. Cuando llegue a factura, pues del importe de la factura nos va a deducir estos 2.000 euros, los va a deducir, y el cobro pendiente que generará de esa factura, pues ya no incluirá, ya deducirá estos 2.000 euros. Tengo también la posibilidad de crear factura de este cobro a cuenta, ¿vale? Si me exigen factura, actualmente con la normativa actual me pueden pedir factura de los cobros a cuenta, pues puedo generar factura de este cobro a cuenta, y entonces cuando este presupuesto llegue a factura, lo que hará es que me bajará la base imponible. Ya automáticamente la aplicación detecta que hay una factura de cobro a cuenta y me la deduce en la base imponible de la factura final que hagamos de este presupuesto. ¿Vale? Hemos visto la que imprimíamos por pantalla. Tenemos la posibilidad de enviar por email desde la propia aplicación, ¿vale? Actualmente, pues lo lógico quizás sería visualizarlo por pantalla primero, aunque tengo esa opción, puedo visualizar por pantalla, y una vez que tengo el presupuesto en pantalla, tenemos la herramienta para enviar por email. Lo lógico sería visualizar en pantalla, compruebo que está todo correcto, lo que quiero enviar al cliente, y ya desde aquí directamente podríamos enviar por email al cliente, ¿vale? Esto lo que ha hecho ha sido generarme un PDF ya directamente, este fichero de aquí. Si hago doble clic, pues veremos que se ha convertido esa impresión se ha convertido en un PDF. Y directamente aquí me aparecería ya la dirección email del cliente de su ficha. Lo que pasa es que se ve que he cogido un cliente que en su ficha no tiene dirección email. Y posibilidades de envío tenemos envío directo, es que la propia aplicación productora haga el envío, o bien a través de Outlook, o bien la integración mediante Outlook. El siguiente paso sería Albarán y factura. Vale, pues el proceso de Albarán y factura pues, es muy sencillo. Si nos basamos en este presupuesto que hemos hecho antes, pues directamente desde aquí, desde el propio presupuesto, tenemos un botón para generar el Albarán. Vale. Esta es la pantalla. Aquí hay determinadas opciones, pero en principio simplemente generar Albarán y ya está. Quiero generar un Albarán de todo el presupuesto completo y listo. Si quisiéramos opciones avanzadas, se pueden conseguir. Un presupuesto muy grande, por ejemplo, con 30 líneas y que quiero simplemente servir una parte, es posible. Tendríamos que acceder a la pestaña de líneas de presupuesto que habéis visto aquí abajo y lo podríamos hacer. O incluso varias líneas de varios presupuestos diferentes también podríamos hacerlo. Existen opciones avanzadas de ese tipo. Aquí hemos visto el ejemplo más sencillo, que es selecciono un presupuesto, crear Albarán y lo convierto completo. Vale, y la aplicación ya me lo muestra aquí en pantalla. Reseñar que, bueno, los datos se van arrastrando hacia adelante. Aquí vienen los datos del cliente. Aquí tenemos, bueno, tenemos la dirección del cliente, la dirección de envío, de entrega si fuera diferente. Pero luego en los documentos podemos personalizar, hacer cambios. ¿Vale? Si os fijáis, en la dirección está deshabilitado el texto, los textos no puedo escribir, pero puedo marcar este botón de bloqueo y aquí podríamos modificar estos datos de la dirección. Esta sería la dirección de facturación. Vale, la voy a dejar la original del cliente. Y en la pestaña 3, que es la dirección de envío, también vendría la del cliente, pero si quiero personalizarla para este Albarán en concreto, la podríamos modificar. Asimismo, también otro dato que podemos modificar en el Albarán sería la forma de pago y el tipo de remesa. Si por lo que sea este trabajo va a llevar una forma de pago diferente, pues podríamos seleccionarlo aquí y este Albarán, cuando llegue a factura, pues va a ser a 30 días mediante pagaré. ¿Vale? Es importante marcar este candado y de forma que esto queda bloqueado y no me vuelve a tomar las condiciones de la ficha del cliente. En el Albarán podríamos hacer cambios, igual que hemos hecho en el presupuesto, añadir una línea de cualquier material que se ha añadido a mayores, de desplazamientos, por ejemplo, mano de obra adicional, lo que sea. Y directamente pues tendríamos aquí el botón imprimir, tendríamos aquí el botón imprimir, pues para imprimir el Albarán en distintos formatos, valorado, sin valorar, enviar por email, igual que en el caso de los presupuestos.
Bueno, esto de nuevo es un formato de impresión estándar que personalizamos para vosotros. Vale, el siguiente paso, que es la factura, ocurre lo mismo. Si quiero una factura de este albarán simplemente, pues tengo el botón aquí. En el propio albarán tengo el botón factura. Pulsamos crear factura. Vale, y ya está creada la factura tal a partir del albarán seleccionado. Este sería el proceso rápido, sencillo, digamos, de un albarán generar una factura. Pero también tenemos las herramientas para agrupar varios albaranes dentro de la misma factura, o incluso un proceso masivo de facturación si determinados. Tenemos un perfil de cliente profesional, digamos, al que le facturamos cada X días, pues directamente desde aquí, desde la pantalla de facturación, podríamos indicar crear factura desde albarán. Aquí nos aparecerían todos los albaranes pendientes de facturar y desde aquí podríamos directamente generar factura, aunque fueran de diferentes clientes, generar toda la facturación de forma masiva. El siguiente punto sería la parte de compras. La parte de compras está disponible aquí en el menú compras. Disponemos de pedidos a proveedor, albaranes y facturas. Pero vamos a ver también, esos pedidos a proveedor se pueden hacer manualmente o también se pueden generar automáticamente a partir de los presupuestos o los pedidos de clientes. Si estos productos los tenemos que pedir a un proveedor, porque como hemos comentado, el perfil de usuario de Productor Exposiciones pues es una empresa que revende productos de otros, que compra a sus proveedores. Entonces, de esto necesitamos, antes de servírselo a nuestro cliente, necesitamos pedirlo a proveedor y que nos lo sirva. Entonces, tenemos una herramienta aquí, a partir de este presupuesto, que es que nos genere el pedido de materiales para este presupuesto. Vale. Entonces, simplemente lanzamos el proceso y esto nos ha generado un pedido de compras con los productos. Esto requiere una configuración por detrás, pues en este caso de las dos líneas que teníamos en el presupuesto, solo tenemos una configurada para que genere los pedidos automáticamente. Y ese es el pedido que ha generado. Para nuestro proveedor de mamparas, pues ha generado el pedido con la mampara. Además, queda relacionado con nuestro presupuesto. Esta es la referencia que le asigna a este pedido de compras. Y además, bueno, aparte de la referencia, internamente, aquí en datos adicionales, documentos origen, también está relacionado. Este es mi pedido de compras 19, que está relacionado con mi presupuesto 080029. ¿Vale? Bueno, puedo navegar desde aquí, puedo navegar al presupuesto y demás. Vale, pues esta sería la forma automática, digamos, de generar un pedido de compras, que es, ahora estoy en la parte de pedidos, este es el que hemos generado ahora mismo automáticamente. Pero también tenemos la opción de generarlo manualmente, ¿vale? Podemos pulsar el botón nuevo, indicamos el proveedor, crear pedido, ¿vale? Y aquí, pues simplemente, aquí ya podríamos ir añadiendo los distintos productos que queremos pedir a este proveedor, ¿vale? Esto simplemente hay que identificar el producto y indicar el color, las medidas y demás. Vale, pues por ejemplo, pues un vidrio de doble acristalamiento, una unidad, y por defecto me vienen las medidas de plancha, pero puedo indicar pues la medida exacta que quiero para un vídeo cortado a medida y listo. El precio viene el precio de tarifa, si tuviera un descuento el descuento y me calcula el total de línea. Así podríamos ir añadiendo las distintas líneas que queremos añadir a este pedido. Todos esos pedidos de compra van apareciendo aquí. Por defecto, conforme los abrimos, aparecen como pendientes y luego los podemos ir transformando en albaranes para luego su posterior facturación, ¿vale? Entonces, los que ya están convertidos en albarán los podemos ver aquí como recibidos. Podrían estar también recibidos parciales porque podemos hacer albaranes parciales. Y el proceso de albaranado pues es muy similar al que hemos visto para ventas. Es seleccionar el pedido, las líneas si son parciales y convertir. Y luego esos albaranes los podemos convertir en facturas que, igual que en ventas, pues también tienen su forma de pago y generarán sus vencimientos. Vale, en la parte de compras también tenemos disponible el apartado de gastos, donde en las facturas registraremos todo lo que va relacionado con proveedores que nos suministran material. Como os he comentado, desde el pedido pasamos a albarán, factura. Y luego, por otro lado, tenemos la posibilidad de registrar los gastos de suministros, de personal, de todo lo que no sean facturas de proveedores de material. Entonces, tienen su propio apartado
donde podemos ir registrando toda esa información. Vale, entonces, bueno, pues por ejemplo, pues aquí tenemos una factura de Telefónica donde pues simplemente aquí identificamos el proveedor, la fecha, el número de factura y luego sí que tenemos la posibilidad de detallar una serie de líneas, aunque no es necesario, podemos directamente poner en una única línea el importe total y ya está. El detallar distintas líneas es por si hay distintos conceptos con distintos tipos de IVA, que en las facturas de gasto pues puede ocurrir. El siguiente paso sería la parte de control de cobro. Bueno, habla de control de cobro, pero al final es tesorería, control de cobros y pagos. Entonces, en la aplicación tenemos disponible tanto en la parte de ventas, aquí en el menú control de cobro tenemos la gestión de cartera de ventas, la gestión de cobros de las facturas de clientes y en la parte de compras tendríamos la gestión, el control de pago de las facturas y de los gastos de proveedores. Si accedemos a la pantalla de control de cobro, por defecto me muestra pues todas las facturas que tenemos pendientes de cobro de los distintos clientes. ¿Vale? Y aquí tengo el total, en total tengo 12 facturas. Bueno, no son facturas, sino que son efectos. De cada factura puede haber varios vencimientos. En el caso de que una factura tenga forma de pago, pues por ejemplo 30-60 días o 30-60-90, generaría varios vencimientos. Entonces aquí tenemos número de factura y número de vencimiento dentro de esa factura. Aquí podríamos filtrar por el código de cliente o por el nombre del cliente. Si volvemos al cliente Gomis, podemos filtrar por nombre de cliente hasta localizar la factura que queremos dar por cobrada o para saber si queremos saber lo que tiene en total pendiente un cliente. En este caso no me vale porque Gomis tengo Construcciones Gomis y Alfonso Pastor Gomis. Vale, aquí ya tendría que ir, bueno, o poner o concretarlo un poco más. Construcciones Gomis. Vale, entonces ahí tendría lo que tiene pendiente en total Construcciones Gomis, pues 4 efectos por 29.000 euros. Aquí vemos que cada uno de estos efectos tiene un importe, que es el importe que viene de la factura, más una cantidad pendiente. En este caso, pues ya tiene un cobro parcial de 29.357, tiene pendiente 25.000. Si vamos a introducir cobros, a este botón de aquí, por aquí vemos, aquí abajo vemos los cobros que ya hemos recibido previamente. Esto el 27 de junio, con fecha de hoy mismo, tiene un cobro de 4.000 euros y desde aquí podemos introducir un nuevo cobro. Por defecto me viene el importe total, pero no tiene por qué ser el importe total. Podemos de nuevo añadir un segundo cobro parcial y luego el destino puede ser a caja o a una cuenta bancaria. En este caso lo voy a indicar pues que va a la cuenta del Sabadell. Vale, entonces este efecto ya queda aquí registrado y bueno, y me reduce la cantidad pendiente de cobro. Comentar que si tenemos la aplicación enlazada con contabilidad, pues todo esto, igual que las facturas de compras de ventas, los cobros también generarán asientos contables en el programa de contabilidad. Vale. Bueno, la gestión de cobro tiene más herramientas, me permite pues agrupar varios efectos y este cliente de repente me trae un pagaré por todo esto que tiene aquí pendiente. Pues podríamos agrupar estos efectos pendientes, generar un único efecto y registrar el pagaré de ese efecto, ese tipo de herramientas. Podemos dividir a su vez, pues esto en lugar de pagármelo de una vez, me lo va a pagar de varias y no quiero introducir cobros parciales, pues podríamos dividir este efecto en 2, en 3, en los que sea necesario. Vale, eso en cuanto a la gestión de cobro. Y en la gestión de pagos exactamente igual. No vamos a entrar, pero es exactamente, la pantalla es muy parecida y las herramientas las mismas. Ahí gestionamos los pagos de las facturas y de los gastos de proveedores y acreedores que hemos introducido en la aplicación. Vale, el siguiente punto es configuración de productos. Vamos a ver una pequeña pincelada de configuración de productos y del siguiente apartado de importación de tarifas desde Excel y simplemente para que sepáis un poquito qué es lo que se puede hacer. Vale, cuando hemos hecho el presupuesto hemos visto que podíamos vender artículos o estructuras. Los artículos son todos los artículos de compraventa, todos los artículos que compramos a nuestros proveedores y que luego podemos agrupar, si cuando vende un producto compuesto que se compone de varios artículos, los puedo agrupar en una estructura. ¿Vale? Entonces,
aquí, si nos filtramos a la familia 60, vale, pues todo esto serían productos de toldo, por ejemplo, donde pues cualquier artículo de estos pues tiene su código, su descripción, pertenece a una familia en concreto. Estos son los precios de venta que pueden ir vinculados a acabados o a colores. Aquí esto se ha simplificado mucho porque esto, si es un toldo, normalmente tendrá diferentes precios según el color. Simplemente se ha metido un único precio a efectos de esta demostración, pues se ha metido un único precio en acabado único y un precio fijo. Entonces, bueno, estos serían sus precios de venta y estos serían sus precios de coste. Vale, básicamente eso es lo que necesitamos de un artículo. Luego veremos ahora que hay determinados artículos, por ejemplo, este de aquí, tabla de precios. Este artículo, en lugar de tener el precio aquí, que sería un precio único, sería, como es un toldo, normalmente los precios de los toldos vienen en una tabla de línea por salida, de ancho por alto, bueno, de línea por salida. Con lo que ya no me vale un único precio, sino que tengo que tener una tabla de medidas con distintos precios. Entonces, eso está contemplado en la aplicación como un artículo precio en tabla que le llamamos, este check de aquí. Y si damos editar precios, pues en este caso vinculado al acabado único, aunque de nuevo aquí tendríamos que tener distintas tablas en distintos colores, pues aquí tengo una tabla de las distintas medidas con los diferentes precios. Relacionado con esto, y ya que estamos aquí, me paso al siguiente punto de importación de precios. Y los artículos precio en tabla, aquí en la pestaña utilidades, tienen una herramienta para importar precios desde Excel directamente. Entonces aquí, por ejemplo, pues este artículo, si le quiero importar una tabla de precios al color blanco, pues le indicaría acabado destino blanco, importar desde fichero, le digo cómo es la tabla, si es ancho por alto o alto por ancho, y en qué medida están en qué unidad de medida están las medidas, en milímetros, centímetros, metros. Vale. Le digo aquí el destino, quiero que vaya al PVP en la tarifa 1. Y ahora tengo por aquí un Excel preparado. Vale, tengo aquí esta tabla. Vale, estos serían los anchos o las líneas en el caso de un toldo, los altos o las salidas en el caso del toldo, y lo que hay en medio son los precios. Entonces selecciono, copio, lo pego aquí donde pone texto CSV, destino PVP, como he dicho, tarifa 1, 2 decimales, y le digo ejecutar. Vale, y con esto ya tenemos aquí, si vuelvo a la pestaña de precios, ya tenemos aquí los precios importados en el acabado blanco. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Comentaba que aquí tendremos pues nuestra lista de artículos con todos los artículos que compramos a nuestros proveedores y que luego revendemos. Por otro lado, tenemos la configuración de estructuras. ¿Vale? Las estructuras, como os decía, son productos compuestos que se componen de varios de los artículos que hemos visto en el apartado anterior. Entonces, yo, por ejemplo, aquí tenemos esta de aquí, que la hemos usado antes en un presupuesto. Aquí simplemente vamos a dar una pincelada, ¿vale? El mecanismo de estructuras es bastante potente y tiene muchas opciones. La estructura, lo que se compone, se identifica por un código, en este caso es F1, se clasifica en una familia también, tiene una descripción. La familia me vale para estadísticas, para seleccionar y para aplicar descuentos también en la ficha de cliente. Yo podría, en la familia 113 de mamparas de baño, aplicarle un descuento en la ficha del cliente o luego específicamente en esta estructura concretamente. En los artículos ocurre lo mismo. Los descuentos pueden ir por familia, por subfamilia en el caso de artículos. En estructuras no hay subfamilias o bien por artículo específico. Entonces, pues nada, esta estructura se compone de este artículo que tenemos aquí. Aquí, esto es un ejemplo muy sencillito. Como os decía, aquí lo normal es que si hago una estructura es porque quiero agrupar varios artículos. Aquí tendríamos más artículos. De cada uno de estos artículos puedo indicar cantidades y las fórmulas, cómo se calculan las dimensiones de este artículo en caso de que tenga dimensiones a partir de las dimensiones de la estructura. Aquí en la pestaña Más datos 2 tenemos por un lado la parte de dimensiones, podemos indicar las dimensiones estándar de este producto, podemos aplicar un filtro de dimensiones máximas, por ejemplo, aquí podríamos indicarle que queremos pues que el ancho mínimo sea 1 metro y el máximo van a ser 3 metros, por ejemplo. Y que el alto va a ser mínimo 1,50 y máximo 2,50.
Si puedo marcar también si solamente se avisa al usuario o si además de avisarlo bloqueo la venta. Si marco bloqueo significa que si introducimos unas dimensiones fuera de este rango, pues no me va a permitir vender. Y luego en la pestaña otra cosita que quería mostrar, en la pestaña de opciones es posible configurar, cuando hemos hecho el presupuesto, si os acordáis, me permitía elegir el modelo de tirador entre las opciones Venecia, Nápoles, recto y lo del tema del vidrio translúcido. Pues eso es porque está configurado aquí, ¿vale? Tengo el grupo de opciones tirador, donde me da estas 3 opciones y tengo una predeterminada, lo que os comentaba. Venecia era la opción predeterminada y ya venía elegida. Y en el caso del vidrio translúcido tengo 2 opciones, no y sí. En este caso no hay ninguna predeterminada y además tengo marcado esto, selección requerida de opción. Con esto es obligatorio que el usuario, cuando está vendiendo una mampara de este modelo, de esta estructura, le va a obligar a elegir una de estas 2 opciones, que es lo que ha pasado cuando hemos hecho el presupuesto. Y luego comentar también en el apartado de acabados, aquí es donde definimos este producto, esta mampara frontal de 3 hojas correderas, qué acabados, qué colores válidos admite. ¿Vale? Entonces, en este caso podemos indicarle que es una lista de acabados, como es este caso, bronce, blanco, plata, o podríamos identificar un artículo, es decir, pues los acabados válidos de esta estructura son los que sean válidos para un artículo en concreto. Esto en cuanto a la configuración de productos, que ya os digo es una pequeña introducción. Y había un punto relacionado que era la importación desde Excel. En la aplicación tenemos una serie de bases de datos estándar con algunos modelos de mamparas, de persianas, de toldos y demás, sin precios, simplemente el modelo creado y el dibujo. Pero una de las cosas que me da mucha potencia es la posibilidad de importar datos desde Excel, tanto artículos como precios. Entonces, esa opción está en utilidades, importar tarifa de coste y luego aquí abajo importar desde Excel. Aunque la siguiente versión de productor ya tiene una opción propia en utilidades, que es utilidades importar desde Excel. Entonces, aquí podemos importar distintas tablas de datos. Por defecto viene seleccionado artículos y esto sería para crear nuevos artículos en la aplicación. En lugar de ir uno por uno creando artículos, pues los podemos crear de forma masiva desde aquí, importándolos. Siempre en la importación, cuando elija cualquier tabla de importación, me aparecen aquí arriba los campos que son obligatorios. En este caso, el código del artículo, la descripción, la familia y el tipo de metraje. Y luego una serie de campos opcionales. La importación de artículos no la vamos a ver. Me interesa que veamos la de precios. Entonces, para eso elegimos otras tablas. Y aquí tenemos otra serie de información que podemos importar en la aplicación, ¿vale? Esto, conforme avanzan las versiones, aquí cada vez hay más posibilidades de importación. Lo que nos interesa en este caso es importación de precios de coste, por ejemplo. Y entonces, campos obligatorios, artículo, acabado y coste. Y campos opcionales, el proveedor, la divisa, la referencia de proveedor, si es un coste neto y demás. Entonces, si no en campos obligatorios, artículo, acabado, coste, si no indico el proveedor, si solo indico esos 3, voy a tener que indicar aquí el proveedor, va a ser obligatorio. Volviendo al Excel, aquí tenemos una tabla de precios de coste, ¿vale? Donde tengo, fijaros que en este Excel hay más columnas. Tengo la columna artículo, que es una de las que eran obligatorias, la voy a marcar en negrita. Otra de las que eran obligatorias era el acabado y la otra era el coste. Tengo más columnas, la columna de descripción, las que no aparecen en la importación directamente las va a ignorar. No pasa nada porque estén ahí, la puedo seleccionar. Y aquí he añadido el proveedor, que era una de las columnas opcionales. Y bueno, tengo el PVP también, que luego lo usaremos, la tarifa y el PVP para importar precios de venta. Pero el caso es que yo puedo seleccionar todo, no hay ningún problema, y las columnas que no apliquen, pues no las va a usar, sin más. Lo pego aquí, importar. Vale, y importados correctamente, 20 precios de coste. Si hubiera habido algún problema, aparecería aquí el detalle de por qué no ha podido importarlo. Y luego aquí en línea resultado, pues tengo lo que ha importado y bueno, y el resultado en realidad los ha importado los 20, pues ya está. Vale, así hemos importado los precios de coste. Y si vamos a precios de venta, en este caso tengo artículo, acabado, PVP y opcionalmente tarifa. Si no indico la tarifa, la tengo que indicar aquí, ¿vale? Pero como en mi Excel sí que he indicado el campo de tarifa, pues me lo va a importar a la tarifa 1.
Con lo que ahora, el texto es el mismo, solamente le doy a importar y ya correctamente 20 precios de venta importados. ¿Vale? Como veis es súper sencillo. Entonces, si vamos ahora a la ficha de algunos artículos, de algún artículo de estos que hemos importado, vale, pues aquí tenemos el precio que hemos importado. La última actualización ha sido ahora mismo, que acabamos de importarlo. Esto sería el precio de venta en la tarifa 1. Y aquí en la pestaña coste, pues tendríamos el precio de coste vinculado al proveedor que hemos indicado en el Excel. Vamos a ver la integración con Productor Web Premium. Productor Web es una aplicación web que permite que usan nuestros clientes fabricantes que a su vez revenden a clientes que hacen instalaciones. Revenden al perfil de cliente que usa Productor Exposiciones, ¿vale? Entonces, el fabricante tiene Productor Web y se lo ofrece a su cliente, que podríais ser vosotros, para que podáis hacer presupuestos directamente en la web. ¿Cómo es la interfaz y cómo es un presupuesto? Esta sería la interfaz de Productor Web. Vale, y aquí la forma de presupuestar, pues hay un catálogo que publica vuestro fabricante, el fabricante al que le compráis los productos, y desde aquí, pues vosotros como clientes, pues podéis directamente meter las medidas. Es el sistema, estos son estructuras, igual que las que hemos visto, ¿vale? Entonces el sistema es una interfaz web, pero básicamente los datos son los mismos. Indicamos las medidas, indicamos el acabado, las opciones, las distintas opciones de esta unidad en concreto que quiero presupuestar, y ya directamente desde aquí podríamos ver una vista previa del precio y añadirlo al documento. ¿Vale? Ese sería el precio. Aquí ya podríais ver el precio al que os vende vuestro proveedor, o incluso con Productor Web Premium, que es el que estamos viendo, vosotros mismos podéis marcar vuestros márgenes de beneficio y aquí directamente ya saldría vuestro precio a vuestro cliente final. ¿Vale? Entonces, este sería el presupuesto que acabáis de hacer en Productor Web de vuestro proveedor. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consiste la integración de Productor Web Premium con Productor Exposiciones? Pues consiste que el proceso es, hago el presupuesto en Productor Web, en el Productor Web de mi proveedor, y luego vengo a Productor Exposiciones, y aquí en Ventas, Documentos Web, tengo el botón Integración Web, donde me descarga todos los presupuestos, incluso puedo tener varios Productor Web de varios proveedores integrados. Y me descargan esos presupuestos y me aparecen aquí. Vale, pues ese presupuesto que hemos hecho en Productor Web lo tendríamos disponible aquí. Y desde aquí, bueno, podríamos ver el detalle, ver el precio y demás, y desde aquí lo podemos convertir. Y esto lo convertimos de un documento web, lo convertiríamos a un presupuesto, al mismo proceso que hemos hecho antes. Este proceso de conversión nos lo convierte a un presupuesto y ese presupuesto ya lo tenemos disponible entonces para generar albarán, generar factura, analizar costes, para todo lo demás, para todos los procesos que hemos visto en la aplicación Exposiciones ya en vuestra aplicación. Vale, entonces, esto es una herramienta bastante interesante que puede ser útil siempre que algún proveedor de los que tengáis pues os pueda ofrecer Productor Web. Vale, pues nos queda el último punto, que es el de Verifatu. Entonces, Verifatu, eso, como sabéis, es una normativa, forma parte de la ley antifraude, que ya el nombre ya dice mucho de qué pretende. Entonces, pues eso, se trata de que conforme hacemos las facturas, lo que es obligatorio para los software de facturación, en este caso Productor Exposiciones sería vuestro software de facturación si hacéis las facturas aquí, que por cierto, ya han aclarado por activa y por pasiva en varias notas y varios comunicados que Excel y Word no son programas de facturación, o sea, no vale. Solo hay dos alternativas, o la libreta y factura a boli manual, o ya usar un software de facturación. Entonces, el software donde hacéis las facturas sería vuestro software de facturación, que está obligado a cumplir con la ley antifraude. Y lo que conlleva es, en primer lugar, es que debemos generar de cada factura que se genera un registro de facturación. Que ese registro de facturación queda almacenado en la base de datos de la aplicación y, bueno, tenemos que garantizar que no se pueda modificar, que
la trazabilidad de determinadas características para que ese registro sea inalterable. Y, por otro lado, y esto es opcional y tenéis que decidir si activáis o no activáis, el tema de Verifactus. Y, además, Verifactus consiste en si activamos Verifactus, entonces, de cada factura, además de generar el registro de facturación, lo que ocurre es que en tiempo real la envía al servidor de Hacienda, ¿vale? Para que Hacienda ya tenga registrada esa factura. Entonces, aquí simplemente os voy a mostrar que el proceso de facturación es el que hemos visto antes, ¿vale? Ese no cambia en productor, es exactamente igual. Lo único que hay una propiedad de la factura que es si la factura está revisada, que es esta columna que vemos aquí. Yo aquí tengo 2 facturas que he hecho hace un rato y que están todavía pendientes de revisar. Revisar es revisar por vosotros. O sea, el proceso es que yo hago la factura se genera pero no está todavía confirmada y cuando ya estáis seguros de que esa factura es correcta, desde aquí marcáis el check de revisado, ¿vale? Entonces, en este momento va a desencadenar el proceso de generar el registro de facturación y yo, como en esta aplicación tengo activo Verifactus, la va a enviar a Hacienda, ¿vale? Eso es lo que se acaba de producir ahora mismo. Si ahora edito esta factura, está marcada revisada y si vamos a la pestaña de factura electrónica, aquí vemos cómo se ha generado el registro de facturación de alta, lo veis ahí en el check. Cada registro de facturación genera una huella criptográfica, que además va enlazado al registro anterior y demás, es una especie de blockchain. Y además se ha enviado por Verifactus, ahí tenemos el timestamp que nos ha devuelto el servidor de Hacienda y el estado del registro en Hacienda es correcto, con un código seguro de verificación, ¿qué tal? ¿Vale? Entonces, esto ya ha generado el registro, se ha enviado y ya la podríamos imprimir con el QR tributario, que es otro de los cambios que aparecen. Entonces, todo esto, como veis, para vosotros es transparente. Una vez que está configurado, hay una configuración y demás, pero una vez que está configurado, para vosotros es transparente y el proceso de facturación sería ese. Una vez que lo tengamos rodado, existe la posibilidad de, yo hago todas las revisiones en el Albarán y puedo activar una configuración en productor para no tener que marcar este check de revisado, para que directamente, si yo estoy seguro que el Albarán es correcto, pues me evito ese paso adicional y digo, pues ya cuando yo cree la factura quiero que automáticamente se lance todo el proceso, ¿vale? Eso lo podréis activar pues cuando ya veáis que todas las facturas que hacéis al final las revisáis y las enviáis. Pues nada, pues activaremos esa configuración para que el envío sea automático. Y bueno, todo esto está generando el registro de facturación se puede ver desde aquí, desde ventas, factura electrónica. Aquí en el menú Verifactus tenemos registro de facturación. ¿Vale? Por defecto me sale el registro del año en curso. Si lo limito al mes actual, pues estos son los registros del registro de facturación que acabamos de generar de esa factura. Simplemente que sepáis eso, que es un registro que está almacenado en la base de datos, que genera una huella criptográfica enlazado con el registro anterior. ¿Vale? El contenido del registro es un XML que está especificado por Hacienda, está aquí por si alguien por curiosidad lo quiere consultar, y que no es posible modificar ningún registro anterior porque afectaría a la comprobación de la huella de todos los registros posteriores. Y en principio, por mi parte nada más.